lo estamos haciendo de una manera completamente atípica desde casa y lo estamos viendo al candidato de Comunidad Ciudadana sábado que debería estar en campaña, está en su casita guardado por la cuarentena o no. Así es, haciendo panqueque, desayunando un poquito tarde, pero cumpliendo disciplinadamente la cuarentena, querida May. Yo creo que ese es el rol nuestro. Ahorita vamos a entrar en materia, solamente quiero decirte que nuestro amigo en común, José Rafael Vilar, está en línea, estaba ya esperando la entrevista que te vamos a hacer, o sea que saludo a mi querido José Rafael Vilar. Y antes de la pregunta, Gustavo, quiero compartir un mensaje muy hermoso que me ha mandado. Me dice: como sé que destacas lo solidario, un vecino publicó lo que sigue y me comparte. Vecinos, buenas noches. Hoy me enteré de una familia que está pasando un complicado momento por el tema de la cuarentena. Una familia de pocos recursos que está necesitando alimentos. Ellos viven en el 9º anillo del canal Chivato. Son 5 personas que viven en una casa de palos de muy pocos recursos. Tienen su hijo que juega fútbol, por eso es que los conozco, hablé con él y no tienen víveres. Les pido su ayuda, es un momento complicado para todos, pero sin duda que algo de la casa que nos sobre le puede servir de mucho a ellos. Azúcar, arroz, fideo, aceite, quinoa, lenteja, verduras, carne, frutas, lo que sea. No necesariamente en un paquete nuevo cerrado. Si dan una taza de lo que sea, suma. Espero que me puedan dar una mano ayudando a esa familia para poder llevarles el día domingo a su casa. Dicen que uno siembra lo que cosecha y podemos estar sembrando algo muy importante. Yo les enviaré fotos cuando se haga la entrega para que puedan verificar todo lo que se les dejó. Por favor, los que puedan ayudar me indican y sigue el mensaje. Y comenta José Rafael: ha sido tanta la solidaridad de gran parte de los vecinos que he quedado abrumado de la generosidad que puede aparecer en medio de tanta zozobra y terrorismos verbales. Vale como reivindicación a Santa Cruz. Bello el mensaje o no, Gustavo, y nos permite entrar en materia. Sin duda, Maggie, creo que esta crisis va a conducirnos o reconducirnos como sociedad. La solidaridad se está expresando plenamente en muchos lugares, con el caso similar, con el mucho parecido al caso que has leído. En todos los barrios, las provincias, la gente está ayudando a los que no pueden sobrevivir ahora con facilidad, y creo que el impacto económico de esta crisis, de esta pandemia, va a ser notable, ¿no? Va a ser más dramática la situación seguramente en unos meses. Así que la solidaridad en estos tiempos es muy importante. Ese valor se lo vamos a instalar, yo creo, como sociedad a todos, ¿no? Particularmente a las nuevas generaciones que vivían un poco aisladas, pero es muy importante expresar la solidaridad en estos momentos críticos. Gustavo, una de nuestras escuchantes, que es la palabra que me ha enseñado un español, ya me planteaba una inquietud cuando anunciábamos esta jornada excepcional, atípica, de Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, y me pedía que habláramos del impacto de esta emergencia sanitaria, de la cuarentena, de la epidemia, en el plano político de nuestro país. También vivimos en una situación atípica en el país, o sea, nos está tocando vivir esta epidemia en un momento marcado por un fraude electoral, por una anulación de unas elecciones generales en las que deberíamos haber elegido a nuestras autoridades, a nuestro nuevo gobierno, ¿no? Los bolivianos sabemos las crisis que hemos vivido en todo este tiempo y teníamos unas elecciones marcadas para el 3 de mayo. El Tribunal Supremo Electoral ya tomó una decisión, por supuesto, en consulta y coordinación con los frentes que están disputando estas nuevas elecciones, y han acordado suspender. Gustavo, tranquilízate con tu cámara, por favor. Mi teléfono está con carga baja y no me está cargando, ese es mi nerviosismo, pero he escuchado. Pero tenés tu cargador ahí. Sí, no sí, estoy manipulando eso, ese es mi problema. Ya, adelante, Maggie, tengo batería suficiente. Es lo importante más que el techo de la casa. Sí, sí. Adelante. Bueno, pero sigo. Se han postergado las elecciones.
Se han suspendido las campañas, por supuesto, las campañas para las elecciones, y esto va a tener sin duda alguna un impacto también en este momento político, pero en la política de nuestro futuro inmediato, Gustavo. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde Comunidad Ciudadana? Primero, la urgencia, la importancia es salvar vidas, cuidar la salud de la población. Y para nosotros no hay duda, esa es nuestra primera, o sea, la única, diríamos, prioridad en estos momentos. Toda nuestra organización, los candidatos, los jefes de campaña están en su casa cumpliendo la cuarentena y apoyando solidariamente en lo posible a la gente que requiere apoyo como el que mencionabas al principio. Eso es lo que estamos haciendo ahora y orientando, ¿no? Nosotros los candidatos estamos sacando algunas piezas en las redes sociales, orientando y promoviendo el cumplimiento disciplinado de la cuarentena. Esa es nuestra prioridad. Segundo, las elecciones, el campo político como tal ha pasado a un plano menos importante que el de la crisis pandémica. Entonces, esta situación hace obvio que las elecciones tienen que postergarse. O sea, ahí no tenemos ninguna duda y lo hemos dicho. Nosotros apoyamos la postergación de las elecciones, apoyamos la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Ha planteado ya una franja de tiempo entre junio y septiembre, con el cual estamos plenamente de acuerdo, y que una vez resuelto, no resuelto, una vez que la pandemia esté bajo control, que los riesgos sean menores, que las consecuencias ya hayan sido prácticamente vistas, controladas, en base a informes de organismos internacionales, de las autoridades competentes, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral puede fijar una fecha determinada. Esa es la posición concreta. Y en tercer lugar, las medidas que se están tomando de apoyo económico a la población, a las familias más desprotegidas, más vulnerables en el campo de la economía, nos parece que son adecuadas. Eso sí, hay que cumplirla y hay que cumplirla rápidamente porque la crisis se está manifestando en estos días. Entonces, esa ayuda económica, la canasta de alimentos que se va a distribuir en todo el país, hay que hacerlo rápidamente. Y una cosa importante, no cargarle de campaña electoral, ¿no? El color de las bolsitas, los símbolos partidarios, los eslogans, tienen que prácticamente sacárselo de la actividad estrictamente de apoyo, ¿no? De distribución de esa ayuda solidaria. Y es muy importante, importantísimo, un tema que se lo ha manifestado también, es la ayuda a las personas de la tercera edad. Hay muchas familias, hay muchas parejas que viven solos, ¿no? Los abuelitos, y hay que identificar en los barrios, hay que identificar en todos los ámbitos dónde están viviendo estas familias que requieren un apoyo solidario también. No solo quienes viven en los barrios populares, en las provincias, sino también la gente de la tercera edad que está viviendo en las ciudades. Como una primera reflexión, querida Maggie, eso, en general, esta crisis nos va a cambiar la vida no solo a los bolivianos, sino a toda la gente en el planeta. De las crisis salen soluciones, salen prácticas que antes no se hacían, ¿no? La solidaridad, el cuidado del medio ambiente, el uso de la tecnología y de muchas otras cosas que antes no lo estábamos haciendo, se lo va a hacer seguramente con más intensidad. No solo nos ha cambiado el campo político o el campo de la economía que nos va a golpear, sino también los otros campos que son muy importantes para el futuro de la humanidad. Ahora, no deja de ser una evidencia irrefutable el hecho de que nos toque vivir esta epidemia, esta emergencia, en medio de un proceso electoral, ¿no? Porque si bien hay muchas buenas intenciones, y yo creo que hay actores políticos que de verdad están siendo coherentes con lo que están diciendo de manera pública, de no politizar esto, de evitar la confrontación, de que lo más importante es salvar vidas, como lo has dicho vos al inicio. Es muy difícil borrar cualquier vestigio de un interés político electoral en las actuaciones no necesariamente públicas. Y te toco este tema
porque tengo incluso un audio que estoy pensando si lo comparto o no lo comparto, porque es tan dañino, solo que quería poner en evidencia, alguien reconocerá la voz de este señor, ¿no? Sin duda alguna es un militante del MAS, porque comienza hablando de la autoproclamada presidenta, cosa que vos sabés quiénes son los que dicen autoproclamada a la presidenta de Bolivia, que es Yanine Áñez. Sí. Y por ahí va diciendo que esto es un invento político, que no hay nada, que es mentira, que en el mundo la gente se está muriendo, que todo está normal en Europa. Claro, de repente nosotros que tenemos acceso a la información sabemos que es mentira, pero vos como político, vos como candidato, vos como hombre, además que ha trabajado muchísimo desde una organización no gubernamental, sabés que en Bolivia grandes sectores de la población no tienen ese acceso a la información. Es más, sectores que han creído, acordémonos de lo que decía el ex vicepresidente, de que cuando se vaya Evo Morales del poder, la luna no iba a salir y el sol se iba a ocultar, ¿no? Entonces, nos reímos nosotros, pero es algo que están usando y sé que lo están usando, ¿no? Incluso remarcando el hecho de que esto nos está pasando porque Morales no está en el poder y que si él estuviera todo fuera diferente. Sin el ánimo de llevar, de que Comunidad Ciudadana, en este caso, porque sos candidato de Comunidad Ciudadana, se lo lleve para el campo de la disputa electoral, me gustaría unas palabras, porque creo que también en este momento es necesario seguir poniendo puntos sobre las i. Bueno, Maggie, primero yo creo que es muy... ¿Qué pasó con la...? Ya, Gustavo está hurgando mucho su teléfono. No vamos sí, a desconectarnos. No, decía, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Hay mucha especulación y mucha mentira en las redes. Hay que poner en valor a la información seria, a la información científica, el conocimiento como puntal para luchar contra la epidemia y también para luchar contra la desinformación. Yo creo en la ciencia, en el conocimiento, y ese tiene que ser nuestro principal, digamos, nuestra principal fuente de información en estos momentos críticos. Hay mucha especulación, hay de todo en las redes, pero lo que tiene que llamarnos a creer es quienes saben del tema. Hay que escucharlo. Quienes han hecho investigación, quienes son profesionales en la materia, ellos son los autorizados para hablar de este tema. En todo caso, la especulación política va a venir por todos lados, desde cualquier vereda. Esa es una primera idea. Una segunda es que, sin duda alguna, van a intentar aprovecharse del momento. Es muy difícil desdoblar la candidatura de la presidenta, por ejemplo, de la autoridad. Entonces, la autoridad va a estar recorriendo todo el país en el avión presidencial, pero no va a dejar a la candidata en La Paz. La candidata está viajando en el avión. Entonces, toda actitud va a ser interpretada o va a estar bajo sospecha. O sea, eso es imposible de impedirlo. Por lo tanto, ahí está el riesgo, ahí está, digamos, el golpe de haber tomado la decisión de ser candidata en este caso. O sea, la sospecha, la disminución de la confianza, de la legitimidad, es una desventaja en esta crisis. ¿Por qué? Porque la gente cree menos. La gente que no le hace caso al gobierno. Cuando se rompe el vínculo de obediencia, cuando la legitimidad es baja, cuando hay desconfianza en una autoridad, se rompe ese vínculo de obediencia entre el ciudadano y la autoridad que manda, que está encargada del imperio de la ley. Entonces, yo creo que eso es lo que nos debilita en estas circunstancias. Sin embargo, es muy importante estar juntos, más allá del eslogan de la candidatura. Tenemos que articular nuestras acciones entre sociedad y Estado. El Estado es muy débil, el Estado es extremadamente débil y frágil, tan débil que no puede proteger al equipo que está en primera línea, que es el equipo de salud. No tienen condiciones para una seguridad completa, los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, bioquímicos. Entonces, necesitamos estar articulando la acción con la autoridad pública en los municipios, en las gobernaciones, en el nivel central. Es muy importante
que hagamos estas acciones articuladas, porque la autoridad pública o el Estado solo no va a poder. O sea, no lo están pudiendo en los países mucho más desarrollados y más poderosos que el nuestro, como Italia, España. Pero observemos lo que hacen otros países, ¿no? Utilizando otro tipo de estrategia, donde están siendo más exitosos. Entonces, nos parece muy importante la acción articulada de la gente, de la sociedad, no solo con la disciplina, sino también con la información que se circula. Eso es elemental, estimada Maggie. Yo creo que Gustavo ha tocado un tema que es bien complicado y que, a mi entender, es un arma de doble filo en este momento para la presidenta y a la vez candidata, Yanine Áñez. Por supuesto que uno puede hacer una primera lectura de decir, ella está en ventaja en relación a los otros 7 frentes que están en pugna, porque se ha suspendido la campaña electoral, pero la presidenta no puede dejar de hacer las funciones de presidenta. Y como bien decía Gustavo, es imposible separar a la candidata de la presidenta, ¿no es cierto? Pero a la vez recuerdo muy bien el análisis que hizo hace poco Andrés Gómez en una entrevista que le hicimos por teléfono, y también el análisis de José Luis Galvez, en que está caminando sobre un terreno muy frágil la presidenta, porque dependiendo de cómo administre esta emergencia, le puede juzgar un revés en su candidatura, ¿no? Lo que pueda hacer bien o lo que pueda hacer mal. Pero el otro elemento que me parece muy importante es que lamentablemente desde el momento en que ella es candidata, ya no tiene todo el apoyo incondicional que tenía cuando era solamente presidente. Porque por supuesto los militantes de cada uno de los frentes, más allá de que los líderes de estos frentes llamen a la unidad, llamen a que se depongan las campañas electorales, la militancia, las familias que están con uno u otro candidato, continúan en la pugna, ¿no es cierto? Sin duda, yo creo que el impacto político de esta crisis puede ser dramático para quienes están en el ejercicio, no solamente del gobierno central, del gobierno transitorio, sino también de los alcaldes, de los gobernadores, porque estamos notando un vacío de liderazgo, Maggie. Cuando hay crisis como esta, el liderazgo es clave, el liderazgo que se muestra en los países, en los municipios, en los departamentos, y ahora no se ve. No hay un espacio vacío, no hay un liderazgo nacional que sea un referente, que diga una palabra y sea obedecida, que oriente. Hay una presidenta que genera desconfianza, lastimosamente. Está haciendo todo lo que puede, lo que tiene a su alcance, y las medidas son buenas, hay que apoyarla, pero no se ve un liderazgo fuerte, igual a nivel departamental. Hay un vacío, no hay un liderazgo instalado desde la autoridad pública para que pueda orientar, pueda conducir, que goce de legitimidad, que goce de apoyo, que goce de confianza, porque esos liderazgos son clave para enfrentar crisis como esta y para salir con, digamos, con ventaja, con victoria. Y creo que esa es nuestra gran debilidad. Ahora, por eso también es muy importante que las elecciones se realicen una vez se controle la situación de la pandemia, se realicen lo más pronto que se puedan una vez se controle la situación de la pandemia. O sea, todo siempre está en primer orden el tema de la pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque un presidente, una autoridad elegida por el voto popular va a tener más apoyo, más legitimidad, más fortaleza para tomar decisiones. Yo creo que es muy importante tomar también en cuenta este factor que nos va a ayudar, particularmente en el campo de la economía. El segundo semestre de este año va a ser complicado en materia económica, por lo tanto, se requiere, primero, vivir en la nueva normalidad, porque vamos a tener una nueva normalidad, nada va a ser igual. Esa nueva normalidad va a tener al coronavirus seguramente con menor intensidad, va a tener cuidados en la salud, va a tener más inversión, en la salud va a haber menos trabajo, menos dinero, las clases no van a ser igual, de repente sean muy rápidas, los chicos no van a aprender lo mismo, entonces vamos a tener una nueva normalidad que tiene que ser conducida por un liderazgo fuerte, y ese liderazgo fuerte tiene que emerger del voto popular. Ahora, es importante también poner en relevancia que la situación que le ha tocado enfrentar y que le ha tocado administrar al gobierno de Yanine Áñez
es una situación bien adversa que, considerando todas las limitaciones, están lidiando dentro de lo que uno puede esperar de manera adecuada. Creo que Oruro nos ha dado lecciones, lo está haciendo mejor que muchos otros departamentos. En el caso de Santa Cruz no hay duda que las complicaciones son mayores porque este departamento es muy grande y es al departamento que más le han quitado recursos, que más centralizó el anterior gobierno en el Poder Ejecutivo, ¿no? Es una situación económica que ya era difícil en enero y que sin duda alguna se va a complicar más después del segundo semestre de este año. Eso digo para dejarlo en relevancia. Pero quería comentarte, me imagino que has estado acompañando lo que ha estado pasando en otros países. Yo estoy muy impresionada con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? Cómo está administrando las medidas que ha tomado. Has visto que se ha hecho viral el anuncio que hizo de sus medidas radicales, pero me parece excepcionales, considerando el tamaño de El Salvador, la economía, la realidad más o menos parecida a la nuestra. No me voy a comparar con Uruguay, donde la realidad es completamente diferente, ¿no? Y claro, digo yo, Nayib Bukele está logrando llevar adelante todas estas acciones, estas medidas, entre ellas declarar una moratoria obligada de todas las deudas, absolutamente todas, servicios básicos, créditos bancarios, créditos en las empresas comerciales por auto, por casa, por lo que fuera, todo tipo de préstamos. Y no solamente que ha dado esta moratoria de 3 meses, sino que ha dispuesto que lo acumulado de esa deuda de 3 meses, no es que la gente va a dejar de pagar, la van a distribuir en el plazo contraído de la deuda, o sea, de 3 años, de 2 años o de 20, ¿no? Claro, usted le puede hacer eso porque viene de una elección donde la ha ganado con 54%, si no me equivoco, ¿no? Está comenzando su gestión el año pasado, tiene entonces una libertad para un juego de cintura y un liderazgo que me parece interesante, aunque también lo tomo con pinzas porque el hombre es bien autoritario. No sé qué comentarios te merece lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en el Uruguay, las reacciones del presidente de Brasil que me parecen asustadoras, y cómo están lidiando los gobiernos del llamado primer mundo. Bueno, el caso de El Salvador para mí es muy importante. Ese es un liderazgo fuerte, por ejemplo, ese es un nuevo modelo de liderazgo muy audaz que está tomando decisiones incluso ya en el campo de la economía privada, de las empresas. A mí me parece un liderazgo muy potente que creo yo es un nuevo modelo de gestionar el Estado. Es un presidente joven con mucha fuerza y creo que lo está haciendo bien. Yo estoy prácticamente siguiendo las acciones y está en una ruta, desde mi percepción, correcta. Hay otras acciones como la de Bolsonaro, como la del primer ministro del Reino Unido, como la de Trump, responden a visiones de mundo, responden a las visiones ideológicas, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro dice, no podemos parar la economía. Tenemos que hacer intervenciones quirúrgicas, verticales, no horizontales, no parar la sociedad. En cambio, gobiernos como el de Italia, como el de España, que están siendo golpeados, como el de Francia, están parados. La mayoría de Europa ha parado. Entonces, yo creo que eso responde a visiones. Hay corrientes de pensamiento, ¿no? Hay un autor, profesor de la Universidad de Yale, y hay otro que ha escrito también sobre estas visiones, Maggie. Yo creo que responden a distintas visiones. Preservar la vida ante todo es lo que nos debe conducir, sin descuidar la parte económica. No son incompatibles estas dos cosas. Yo creo que una cuarentena de 2 semanas muy disciplinada puede ayudar muchísimo a quienes también están pregonando, persiguiendo medidas quirúrgicas, como les dice la intervención vertical, solo cuidar a los grupos más vulnerables, ¿no? Arriba de los 60 años. Yo creo que hay que saber combinar ambas medidas. No creo que lo uno excluya a lo otro. De todas maneras, los liderazgos que hay en cada uno de los países se notan en este tiempo. Y agrego a lo que decía al principio, si no tenemos un liderazgo nacional, no tenemos un liderazgo municipal o no tenemos un liderazgo departamental fuerte, tampoco hay un liderazgo mundial.
O sea, no hay ningún país que esté liderando la lucha contra esta pandemia. Trump eligió encerrarse, querer aislar a Estados Unidos, querer comprar incluso los derechos de una vacuna de una manera egoísta. China hizo lo suyo, está mandando cositas a otros países, pero menores. Francia, Italia, España están en lo de ellos. Los asiáticos están encerrados. Corea, Singapur son los más exitosos en esta lucha. Hong Kong. Entonces, yo creo que, Corea del Sur me refiero, ¿no? Yo creo que es sin duda diverso el mundo, es multipolar, no hay un liderazgo único, ni a nivel nacional, ni a nivel de América Latina y ni en el mundo entero. O sea, no se nota un liderazgo orientador que vaya por una ruta y lleve a la comunidad internacional siguiéndolo, ¿no? Bueno, eso lo ha observado el llamado nuevo gurú israelí, ¿cómo dice? Harari, Halali. Yuval Harari. Yuval Harari, Exactamente. sí. Una de sus primeras observaciones ha sido esa, ¿no? La ausencia notoria de un liderazgo global que Sí. permitiera unar fuerzas en función a la defensa de la humanidad. Y en Ahora, pequeño es lo que nos pasa en Santa Cruz, Maggie, ¿no? O sea, no tenemos un liderazgo de la ciudad. O sea, no hay alguien que esté hablando a nombre del gobierno de la ciudad, que esté orientando a la gente, que esté todos los días dando información. Son los médicos los que están de la gobernación, los que están dando la información, pero no hay un liderazgo de la ciudad, o sea, que nos muestre confianza, solidez. Y yo creo que eso es muy importante para enfrentar crisis como la que estamos viviendo, ¿no? precisamente ese era un tema que tocaba yo en el editorial que hemos compartido al inicio del programa, Gustavo. Decía que incluso hasta por una cuestión de humanidad debió de resolverse el problema que tenemos en el gobierno local, pero además he sido muy crítica con nosotros mismos porque nos hemos acostumbrado a esta absurda realidad que vivimos en el gobierno local. La plata ha dominado muchísimo, la plata que maneja el municipio para callar, para cooptar a muchos sectores. Y no ha habido, y no digo por una cuestión de ser una oposición política o porque me gusta o no me gusta fulano o perengana, sino por una cuestión de responsabilidad ciudadana, ¿no? Son pocas las voces ciudadanas en Santa Cruz de la Sierra que han estado señalando lo que está ocurriendo en el gobierno local. Es realmente un absurdo lo que nos pasa, Gustavo. En cualquier parte, los alcaldes, que son las partes ejecutivas, las cabezas ejecutivas de los gobiernos locales, están, por supuesto, en primera línea administrando esta crisis. Imagínate una ciudad como la nuestra, la más poblada del país, ¿no? Sin duda. No se ve, es imposible además exigirle al ingeniero Pérez Fernández que asuma esa responsabilidad. Él es uno más de la población de riesgo, de altísimo riesgo, ¿no? Sin duda, esa es una de las desventajas que tenemos, la ciudad, y tenemos más del 50% de los casos positivos ahora, ¿no? De las personas contagiadas de todo el país, y eso requiere mucho más fuerza, requiere mucho más, diríamos, más protagonismo de las autoridades de la ciudad, no solo de las sanitarias, sino de las autoridades, del gobierno de la ciudad. Es muy importante tomar en cuenta esto. Los días que vienen son más dramáticos. No estamos entrando en la etapa más crítica. Yo creo que hay que prepararse mejor. Tiene que haber un equipo que esté trabajando todos los días, no solo el de salud, sino el que gobierna la ciudad, el de abastecimiento. Hay que integrar equipos para gestionar esta crisis. Y creo que estamos a tiempo, ojalá que así lo vean también quienes están gobernando la ciudad y que puedan hacer una gestión adecuada, enfrentar esta crisis en la dimensión que esto requiere. Querida Maggie, estoy con 2% de la batería, probablemente se corte, echémosle hasta lo último, por si acaso. Ya, no he resuelto mi tema de carga. Vamos a cerrar en este momento la entrevista, pero no puedo hacerlo sin compartir con vos una preocupación que me comparte nuestra querida amiga en común, algo hecho con mi computadora que he perdido lo que estaba mirando en Facebook, que estoy mirando a través de mi pantalla. Leticia Sainz dice que quiere escuchar de la voz del candidato Gustavo Pedraza una posición más proactiva frente a esta crisis. Quiero terminar de leer lo que me ha compartido, increíble, pero para variar algo dañiné aquí en mi computadora y le he hecho la pantalla completa y no puedo ver ahorita mi Facebook que estaba mirando.
necesito que David esté aquí a mi lado para que me corrija las cosas. No, Por favor. Gracias por transmitirme la percepción de Leticia. Yo estoy siendo muy cuidadoso para no quedar visto como que estamos en campaña o haciendo campaña. Todas las menciones que hago en redes son absolutamente independientes de campaña política. Lo voy a hacer con mayor intensidad. Estoy tratando de ser muy riguroso, disciplinado en el cumplimiento de la cuarentena y le agradezco a Leticia por esa percepción y lo vamos a hacer. Voy a esta semana tener más presencia en redes sobre todo y con opiniones. Hay que mencionar también que los medios no están trabajando con nosotros como antes, ¿no? Ahora los medios están enfocados totalmente a autoridades sanitarias y los candidatos están, digamos, como lo es las elecciones, están en segundo plano. Por lo tanto, nuestro acceso a medios ahora no es el mismo que teníamos antes de la crisis. Yo creo que eso puede explicar, digamos, que no estemos en medios de una manera permanente como lo estábamos antes de esta crisis. De todas maneras, desde donde esté, vamos a hacerlo con todo gusto, darle mucho más intensidad a nuestro aporte en estos momentos críticos. Claro, completo lo de Leticia, ya pude ver, dice, ¿qué nos enseña la crisis? Y no ignorar, valorar liderazgo como el de Óscar Urenda, el de los policías, el de los bomberos, el personal de salud. Y sí, quiero hacer una salvedad aquí porque más allá de todas las críticas que tengo siempre en relación al gobernador Rubén Costa, creo que la administración de la gobernación, sobre todo en el tema de salud, ha sido mucho más seria y responsable. Y lo digo porque vengo acompañando toda la emergencia que está viviendo el sistema de salud por la sobresaturación que ya estaban sufriendo los hospitales por la epidemia de dengue, que ha sido muy dura, más dura este año que el año pasado. Sin duda. El personal de salud, yo puse en las redes, ¿no? Ellos están en primera línea, no están protegidos adecuadamente, lo han dicho, hay médicos aislados en La Paz que sospechan que están contagiados, pero yo creo que hay que darles más apoyo, hay que darles mucho más apoyo logístico, que tengan todo lo que necesitan para estar, digamos, protegidos adecuadamente. Los policías, todos, absolutamente todos los supermercados, los gerentes, los que venden, los cajeros, las señoras que están en los mercados, es decir, todos quienes están ahora afuera, quienes están haciendo seguridad, no solo en el campo de la salud, sino también para el cumplimiento de la cuarentena, hay que darles nuestro reconocimiento y creo yo que en estos momentos tan críticos son, creo, invisibles los roles, pero de todas maneras la gente tiene percepción, sabe quiénes son los que están trabajando. El equipo de salud de la gobernación, desde mi percepción, también está haciendo una gran labor, están informando bien, ojalá que los reactivos, ojalá que los análisis sean más intensos, lleguen y podamos hacer un trabajo mucho más rápido. Singapur, Hong Kong y Corea del Sur están haciendo, bueno, no podemos compararnos tanto con ellos, 10,000 test al día. ¿Para qué? Para controlar a quienes se han contagiado. Yo creo que la intensidad, la rapidez, la agilidad con la que se hagan los análisis de los probables contagiados es muy importante para poder controlar la expansión y el contagio de la epidemia. Querido Gustavo Pedraza, te agradezco muchísimo por este contacto. Hemos comprobado que estás cumpliendo, estás quedándote en tu casa. Sí. Muchas gracias y vamos a estar comunicándonos. Agradezco también a todas las personas que nos están siguiendo. Gracias, Leticia, por tu comentario. Creo que es muy oportuno. Y Gustavo, te invito a que nos continúes acompañando a lo largo de esta jornada, escuchando las otras entrevistas. La próxima que tengo, además hasta para levantarnos un poco el ánimo, es con el director de Pedidos Ya. Tú sabes que es una experiencia maravillosa la de Pedidos Sí. Ya. Juan Pablo Velasco, que ya lo veo, está en pantalla, está listingo para nuestra entrevista. Así que te invito a que nos acompañes y a que escuches la entrevista a Juan Pablo Velasco y la extraordinaria experiencia y aporte que está haciendo Pedidos Ya en esta crisis, en esta situación de emergencia sanitaria.
Gracias, querida Maggie. Felicitar también al gerente de pedidos ya. Pasan por la casa, realmente su labor es formidable. Y yo creo que pasa la crisis y vamos a tener más protagonismo de negocios como el que hace pedidos ya. Sin duda alguna, ponemos en valor y agradecemos y felicitamos al gerente de pedidos. Ya. Gracias, Maggie. Un saludo. Vamos a seguirlo. Saludos, querido Gustavo. Gracias. Davico, hacemos un corte, entramos inmediatamente con entrevista a Juan Pablo. ¿Cuál es la orden desde el Comando Central? Juan Pablo, usted que nos está escuchando, espérenos 2 minutitos y volvemos. ¿Está pintudo, Juan Pablo, che? Ella se ha cansado de tirar la toalla. Va quitando poco Ahorita a poco estamos haciendo un corte, hemos hecho el corte, ¿no, Davico?